Bueno, hola, yo soy Oscar Olivella Hola, yo soy Heidi Jiménez. Y yo soy Daniel Angulo. y este es nuestro video final del seminario, donde vamos a hablar qué nos llevamos y hoy haremos una síntesis pues de todo lo que hemos aprendido y compartimos y vamos a compartir nuestras ideas sobre el curso. Digamos, en este video vamos a hablar como de todo lo que pasamos por seminario, de cómo en las 16 semanas hablamos sobre lecturas, debates, diferentes videos, películas y hasta poesía. Y digamos que vamos a recordar entre estos como cuatro puntos claves que nos ayudaron a sintetizar como todo el proceso de las 16 semanas. En estos cuatro puntos queremos hablar sobre la línea argumental del curso, la evaluación del material del trabajo, digamos que algunas dudas y como preguntas que nos quedan de algunos conceptos, como cosas que no quedan tan claras, y sugerencias que se nos ocurren para futuras versiones del seminario. Sí, digamos que lo que queremos en este video hoy es conversar sobre lo que nosotros nos llevamos del seminario. Así que empecemos. Bueno, comenzando con la línea argumental del curso, yo en lo personal siento que la línea central o lo que más se quedó conmigo fue ese repensar el habitar en donde partimos de debes y su habitar para entender los gestos mínimos de la vida diaria como actos filosóficos. Y ya luego vimos cómo con Josep María Esquirol, con esto de lo cotidiano y cómo lo cotidiano, ese volver a casa, el asistir a la academia, es un movimiento constante de proximidad que nos orienta. Y también Haas nos habló de esta autoexplotación y de la sociedad del cansancio para contrarrestar, digamos que ese silencio con el bullicio digital en el cual vivimos inmersos. Y también yo agregaría que pues, al hacer cada semana un video como hablando de todos estos temas, de habitar, de proximidad, de la misma sociedad del cansancio, de las alas del deseo, también hablando de Dresser, Antígona, El baile, bueno, todas estas películas que Fabio nos iba proponiendo como con el transcurso de las semanas. Digamos que cada uno de estos por aparte nos permitía como, ver el habitar, cómo se manifiesta como en diferentes como, obras, no solo literarias, sino también como dramáticas y pues, todo lo que nos propuso Fabio. Aparte, digamos que al final del seminario de grado, pues como que, por así decirlo, busco conectar con filosofía, o ya al final como tratando de conectar algunos puntos y lo que quería hacer era como mezclar la filosofía con la arquitectura, con cine, con poesía. Digamos que cómo se formulaban diferentes como utopías cotidianas en todo esto. Sí, y digamos que sobre esa base se podría afirmar que nuestro mundo como que se construye día a día en esa intersección entre lo privado y lo público, de lo material y lo sagrado, de esa acción rutinaria que veníamos hablando con el pensamiento crítico también. Y yo creo que esa fue como la columna vertebral que Fabio como que nos instó a armar mediante este compendio de lecturas y medios audiovisuales que fuimos abordando. Bueno, em, ya en cuanto pues el material que vimos, las lecturas principales y con las cuales más me quedé fueron las de Bess, las de Esquirol y la de Han. Y esta de Bess pues nos obligó a ver el mantenimiento doméstico, estos actos de el cocinar, de limpiar, más que actos rituales como una política. También Esquirol nos confirmó que pensar es orientarse y como cada retorno a casa o al aula es un acto filosófico en sí. Y también Hannah abrió este contraste con el ruido digital y esta fatiga y vimos como la atención pues como que cada vez se está desvaneciendo mucho más.
Y aunque, como retomando lo de los textos importantes, hay algunos que eran un poco como densos o complejos a mi manera de ver, como por ejemplo los pasajes etimológicos de Esquirol sobre la intimidad y el repliegue, digamos que requerían como entenderlos una y otra vez, como para llegar como al fondo de lo que él quería como explicarnos, y que a veces para captar como la propuesta de cada uno de estos textos y como de entender qué era lo que trataban de decirnos, no era como fácil leerlos una sola vez, sino que había que entenderlos, pensarlos y tratar como de irlos como conectando poco a poco. Sí, aparte también complementamos con autores secundarios como Heidegger o Vitruvio y yo creo que eso como que amplió el marco de interdisciplinariedad que manejamos en el curso. Y pues sí, fue bastante material el que abordamos durante las 16 semanas, eh, pero que al final como que nos permitió armar un collage bien complejo y enriquecedor. Yo quiero también hablar de los videos semanales porque siento que es una dinámica eh, pues muy buena porque estos videos de 5 minutos pues en primer lugar nos ayuda a sintetizar, también pues nos ayuda como a mejorar la oratoria y la expresión corporal en estos videos y a perderle un poco el miedo a exponernos, y también un poco como a afinar la edición y las puestas en escena de cada video. Sí, claro, o sea, pero como en contraposición de eso, pues no sé, digamos que a veces lo técnico flaqueaba, que no sé, o no había tiempo suficiente, o la luz no era la mejor, o el encuadre, o lo que sea. Digamos que algunas veces teníamos fallas de sonido, que si estábamos en la terraza del CI, escuchaban las voces de al lado, una vez nos empezó a llover. Bueno, pasaron mil cosas mientras hacíamos los videos, pero digamos que eh, darle como ese sentido como de buscar un lugar, como de encontrar dónde hacernos, como que se valoraba, y, y por encima como del video en sí, como la claridad de las ideas, como con las que se hacía cada uno, como tratar de que cada video tuviera como su contexto y como todo como eh, hablando así de los, pues, de las películas, de las lecturas. Eso era como lo más importante, no tanto como solo la imagen, sino el contenido. Sí, yo creo que en general el ejercicio es muy enriquecedor y digamos el canal de YouTube del curso es un repositorio al que podemos nosotros volver cuando queramos. O sea, es una biblioteca de recursos que ya nos quedó ahí y yo siento que ver los videos de los demás como que ayuda también a aterrizar nuestras ideas, a conocer a los demás y como inspirar nuestras propias propuestas para los montajes futuros. Entonces yo creo que fue como un ejercicio muy valioso. Sí, de acuerdo. Y bueno, y ya cositas eh, como conceptos que quisiéramos aclarar o ciertas dudas que nos quedaron. A mí me quedó pendiente profundizar un poco más en la cuaternidad de Heidegger, en esto de la tierra, el cielo, los mortales y los divinos, y su relación con Habitar y con Antígona, que yo siento que hicimos un acercamiento, pero también me hubiese gustado un taller práctico de, de cuaternidad arquitectónica como un poco más aterrizado a nuestra práctica. En cuanto a mí, algo que me enredó bastante, diría yo, es como la dialéctica de la libertad del control de Han, que, bueno, él nos plantea un montón de ejemplos como coreanos, occidentales, como genéricos, pero nunca tenemos como ese concepto dentro de nuestra ciudad o dentro del contexto latinoamericano, por así decirlo. Porque sí, él nos plantea ciertos ejemplos y cosas, pero como que aquí uno a veces no entiende cómo funciona. Sí, todavía tenemos como todo lo digital y esto, y pues como eh, se puede aplicar a nuestro contexto, pero para mí hubiera sido un poco más útil que como explicarlo desde nuestra ubicación.
Sí, yo por mi parte creo que con el guión de El baile me quedé con esas ganas como de conversar y como debatir más alrededor de la ausencia del diálogo y como ese poder de la música en la narración. Y no sé, yo creo que hubiera sido de pronto como, bueno, hablar, no sé, con un músico o alguien experto en el tema, como para tener ese otro punto de vista y enriquecer la lectura. Sí. Y bueno, y ya, ¿no? Ciertas recomendaciones en que nos hubiera gustado profundizar. em, de pronto aplicar todo esto que, que aprendimos en el semestre en, no sé, como en un taller de collage audiovisual con ejemplos de montaje, o también puede haber una o dos visitas de campo. Ay, ¿qué le pasó ahí? Se murió. No, No. pero Y bueno, sigamos a ver si se vuelve y se conecta. Em, de pronto tener unas visitas de campo a viviendas o espacios públicos para ver y repensar cómo es habitar en vivo y en directo. Volviste, Perdón. tranqui. no pasa nada. Bueno, o sea, cosas que a mí me hubieran gustado, como retomando con lo que me enredé antes, digamos que algunos casos de estudios locales, un ejemplo, cómo funciona la sociedad del cansancio en la vida bogotana, o cómo aplicarlo más acá, que sí, o sea, muy interesante que era el metro y cosas así, pero pues nosotros aquí tenemos el Transmilenio, los buses, no sé qué, cómo aplicarlo así a esos casos como más cotidianos, yo creo que para cualquiera sería como más chévere para entenderlas. Y aparte también algo que sería interesante es un seminario interdisciplinar, como junto a otra facultad, que sí tuvimos una clase pues, con otra clase de la misma facultad, pero sería chévere como juntar disciplinas. Como por ejemplo con filosofía, o con cine, o con arte, y como juntar todo esto y que se pueda como dialogar entre las diferentes disciplinas. Eso sería algo muy interesante para un seminario como este estilo. Yo aportaría que hubiera sido interesante, pues como venía haciéndolo ahorita, combinar estas sesiones de charlas con invitados que aportaran a estas conversaciones y a estas lecturas. Y aparte, creo que me hubiera gustado hacer más énfasis en la práctica del volver a casa, como esos ejercicios de reflexión personal que como que se remarcó al principio, esto de llevar nuestro diario personal, de qué era lo que nos gustaba, pero me hubiera gustado así como más énfasis en, no sé, diarios fotográficos, mapas de proximidad y cosas por ese estilo. Bueno, y ya para cerrar nuestro video de hoy, de que nos llevamos de esta experiencia y el seminario, eh, bueno, en conjunto, este seminario siento que nos ha movido a considerar el hábitat como un entramado de prácticas que no abarca solo la arquitectura, también abarca, pues, también su entramado de muchas emociones y de ritos. Y hemos aprendido que es habitar no es solo construir muros, como a veces lo pensamos en momentos de la carrera, sino que se trata de tejer lazos, no solo con el entorno, sino también como con los demás. Pues sí. Y aparte de eso, digamos que ganamos un montón de herramientas para analizar diferentes contextos, no solo aplicados a la arquitectura, sino a los textos, al cine, a la poesía. Y digamos que esto nos da como una especie de mirada interdisciplinaria que nos ayuda a ver como por afuera de la burbuja que es la arquitectura. Y nos mejoró bastante como la capacidad crítica y creativa, Mm. desde diferentes como aspectos. Sí, de acuerdo. En general queremos agradecer a Fabio por el reto
eh, a nuestra monitora por el apoyo técnico y esperamos que esta síntesis sirva de inspiración para futuras ediciones y para seguir construyendo utopías cotidianas. Bueno, creo que estamos 15 minutos exactos. Entonces, bueno, muchas gracias. Entonces, Gracias. Listo.